capítulo 13, versículo 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Dolores de mujeres que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Vamos a orar. Señor, tú conoces mejor que nadie nuestras necesidades delante de ti. En esta mañana nosotros queremos pedirte que tú uses tu palabra una vez más para tratar con nuestros corazones rebeldes, para empujarlos, Señor, a tu sendero, a tu camino. Señor, que tu palabra hable a nuestra vida, que tú uses tu siervo con el poder de tu Espíritu Santo para que pueda transmitir tu mensaje, tu palabra a la vida de cada hermano en esta mañana. Oh Señor, edifícanos a cada uno. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. En los tiempos del profeta Oseas no existía la medicina moderna como existen hoy, donde cuando una mujer está embarazada y está próximo a alumbrar, si hay algún tipo de dificultad para el parto, simplemente se interviene la mujer mediante una cesárea y se realiza un parto por cesárea. En esta época no era así. Y lo que Oseas nos está describiendo en este versículo 13 tiene que ver con una situación antinatural. Él describe a una mujer que tiene dolores de parto y un niño que no se coloca en la posición de nacer. Esto era algo completamente antinatural, según he leído y consultado. En el último trimestre del parto, ya el niño en el vientre materno comienza a adoptar una posición cefálica con la cabeza hacia abajo, hacia el útero de la madre, para colocarse en la posición del nacimiento. Y él va descendiendo según va pasando el tiempo. Y cuando vienen los dolores repentinos de parto, entonces el niño alumbra. Que me digan las mujeres si eso no es así, los que saben de eso. Pero eso es así como sucede. Pues Oseas nos está describiendo aquí un niño que por iniciativa propia, cuando llega el nacimiento del parto, se rehúsa a colocarse en la posición de ser alumbrado, de venir al nacimiento. Fíjense cómo dice el verso nuevamente: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un niño no sabio, un niño insensato, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Dice Oseas, él debió estar descendiendo, él debió estarse colocando al punto mismo de nacer, pero esto no había estado sucediendo con la nación de Israel. Así que lo que se está describiendo aquí es una nación que está en riesgo de perecer, en riesgo de morir porque no quiere nacer. Eso es lo que Dios está diciendo. Ese es el gran problema de la nación de Israel. Y toda la culpa en el texto recae sobre el niño, no sobre la madre. Es el niño que la escritura describe aquí como un niño no sabio, como un niño insensato que se resiste a colocarse en la posición de ser alumbrado, en la posición de nacer. Se resistía a colocarse en la posición de nacimiento. Y usted me dirá, hermano, ¿y qué es lo que Dios quiere decir a través de este versículo?
Hermano, Dios estaba invitando a la nación de Israel a nacer a la vida que Él le ofrece, a la vida de Dios, y la nación se resistía. No querían nacer a la vida de Dios y por lo tanto la nación estaba muriendo por rehusarse a vivir. Y ese es el título de mi sermón: muriendo por rehusarse a vivir. Muriendo por rehusarse a vivir. La nación se encontraba frente a lo que podía ser su última oportunidad. Ya era el tiempo de ser alumbrado. Y si la nación no se arrepentía, si la nación no cambiaba de rumbo para que pueda ser dada a luz por Dios, entonces la nación iba a desaparecer, la nación sería destruida. Así que lo que Dios está llamando nuestra atención, hermanos, en esta mañana, para que nosotros reflexionemos, es lo siguiente: no hay maneras en que nosotros terminemos bien si continuamos viviendo una vida de pecado y sin arrepentimiento. No hay maneras. Ese parto no concluirá en algo favorable para nosotros. Pereceremos si no nos colocamos en la posición de ser alumbrado por Dios mismo. De modo que toda la responsabilidad cae sobre el niño, sobre Efraín. Dijo el puritano Richard Baxter en un libro que escribió titulado Una invitación a vivir, dijo lo siguiente: cuando algo malo sucede, instintivamente deseamos saber la causa o el porqué. En el caso de algo pecaminoso, nuestro instinto a favor de la justicia nos impulsan a buscar al culpable, de manera que pueda indagar, que pueda cargar la vergüenza y el castigo que merece. Si nos encontrásemos con un cadáver, con el cadáver de una persona asesinada, desearíamos saber quién la asesinó. Si deliberadamente la ciudad fuese incendiada, desearíamos que el piromático fuese llevado a juicio. Entonces, cuando leemos acerca de millones de almas sufriendo para siempre en los tormentos del infierno, seguramente querríamos preguntar: ¿quién es el responsable? ¿Quién será tan cruel como para causar tal cosa? ¿Quién tiene la culpa?, dice Baxter. Muchas personas responderían que el diablo es el responsable. Y dice Baxter: hay un sentido en el que esto es cierto, pero el diablo no es la causa principal. Tampoco es cierto que el infierno es el castigo del pecado y que sea el diablo quien tienta. También es cierto, que el infierno es el castigo del pecado y que el diablo es quien tienta a los hombres a pecar, pero él no les fuerza a pecar. El diablo no lleva al hombre a las posesiones de otro y lo fuerza a robarlas, ni tampoco te secuestra cada domingo para que no asista a escuchar la palabra de Dios, ni tampoco obliga a su mente a no pensar en los asuntos espirituales. La persona misma escoge actuar de la manera que lo hace. Pero si el diablo no es la causa principal del pecado de la persona, entonces, ¿quién es el responsable? Y Baxter concluye: solo hay dos opciones: o la persona misma o Dios. Y él entonces, luego en su escrito, concluye diciendo: el responsable de tal condena es el hombre mismo. Hermano, es el mismo pensamiento de Oseas. Somos nosotros los culpables de nuestro deterioro espiritual. Somos nosotros los culpables si al final de nuestra existencia despertamos en el castigo eterno, porque solo a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra insensibilidad, no procedimos al arrepentimiento. Así que en esta mañana, hermano, en la voluntad de Dios, yo quiero que nosotros veamos en este capítulo 13 de Oseas cómo rehusarnos a nacer a la vida que Dios nos ofrece conduce inexorablemente, indefectiblemente
a la muerte eterna. Y este pasaje describe los obstáculos que impiden al hombre nacer a la vida de Dios. Y yo quiero que nosotros veamos 3 obstáculos que nos impiden nacer a la vida que Dios nos ofrece, que nos impiden nacer a la vida de Dios. En primer lugar, primer obstáculo, la pérdida de una vida consistente con nuestra fe. Primer obstáculo que nos impide nacer a la vida de Dios, la pérdida de una vida consistente con nuestra fe. El versículo 1 comienza diciendo: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. El texto nos comienza diciendo que Efraín, entre las tribus de Israel, era una tribu prominente. De hecho, algunas versiones así lo traducen, como la Nueva Versión Internacional. Dice: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba. Efraín era uno de los hijos de José y era una de las tribus más numerosas y con mayor extensión territorial. Y en sus primeros años llegó a tener gran relevancia. Cuando Efraín caminaba con Dios en los días de José, hablaba con autoridad y la gente temía. Es a eso que se refiere el versículo 1 del capítulo 13. Fue así como se aseguró una posición de dignidad y poder. Efraín tuvo un pasado muy prometedor. Comenzó muy bien, ganó prestigio y fue exaltado en Israel y era respetuosamente temido. No obstante, cuando se entregó a la idolatría, a la adoración a Baal, durante el reinado de Acab, murió. Perdió su poderío y fue destruido y quebrantado. El comentarista Charles Feinberg nos dice que difícilmente se puede leer la historia de las 12 tribus de Israel sin advertir la posición destacada que tenía Efraín. Era ciertamente exaltado en Israel, respetuosamente temido. No obstante, cuando se entregó a la adoración a Baal, durante el reinado de Acab, murió. Una nación que comenzó muy bien, una tribu que comenzó muy bien, una tribu que tenía una posición de privilegio. El texto nos comienza diciendo que murió, mas pecó en Baal y murió. Aunque era una tribu, muy próspera, grande y poderosa, cayó bajo el juicio de Dios sin escape. Y esta situación de Efraín, mis hermanos, debe hacernos reflexionar a nosotros como creyentes. Evaluemos nuestro pasado en la fe. ¿Cómo fue nuestro pasado? ¿Cómo nosotros iniciamos nuestra vida cristiana con tanto fervor? Cuando muchas personas probablemente te admiraban. Cuando muchas personas querían ser como tú. Cuando muchas personas querían tener el celo que tú tenías. Cuando muchas personas probablemente querían tener la vida devocional que tú tenías. Cuando mucha gente, cuando se trataba de asuntos espirituales, probablemente acudían a ti porque te consideraban una persona espiritual. Alguien que siempre estaba estudiando la palabra de Dios. Comenzaste muy bien. Tuviste, al igual que Efraín, un pasado muy promisorio. Un pasado que prometía mucho, pero lamentablemente eso quedó en el pasado. Comenzaste muy bien, pero ya eso no es así. En el presente solo vives soñando con lo que fue tu pasado en la iglesia, con lo que tú hiciste, cómo tú trabajabas en la obra del Señor, cómo tú evangelizabas, cómo tú dedicabas mucho tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios. En mi tiempo, cómo yo trabajaba,
cómo yo oraba y solo hablan de lo que fue en el pasado. Y hoy, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Te retiraste? ¿Colgaste los guantes? ¿Levantaste la bandera y te rendiste en la vida cristiana? Hermano, la pérdida de una vida consistente con nuestra fe es uno de los primeros obstáculos que nos impiden nacer a la vida de Dios. El cristiano solo tiene poder moral y dignidad siempre y cuando su corazón sea gobernado por Cristo y esté libre de idolatría. Y esto enfatiza, hermano, la importancia de mantener un testimonio consistente hasta el fin. Es importante comenzar bien, pero esto no basta. Si bajamos la guardia en el tramo final, la gloria del principio se oscurecerá en la sombra del deshonor. El pecado destruye, hermano, el buen nombre de una persona. Fíjense cómo Dios dice aquí de Efraín. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Pero ¿cuándo fue eso? En el pasado. En el presente, Dios lo que le está diciendo: voy a destruirte, Efraín, porque no te arrepientes. Eso es lo que Dios le está diciendo. Una persona puede gozar de prestigio y respeto y perderlo todo por el pecado. Hermanos, si queremos nacer a la vida que Dios nos ofrece, debemos mantener un testimonio cristiano consistente con nuestra fe. De lo contrario, hermano, es como si tú eligieras no acomodarte en el vientre materno para que tú puedas ser alumbrado por Dios. Esa es la realidad. Ese es el primer obstáculo que Dios nos presenta aquí, por el cual una persona no nace a la vida de Dios. ¿Acaso esa es una realidad en ti, hermano? Se puede decir de ti como Dios le dijo a Efraín: en el presente, en el pasado fue de mucha estima, de mucho respeto, pero hoy ya no es así. Ya Efraín no es el mismo. Segundo lugar, ¿por qué no se nace a la vida de Dios, a la vida que Dios nos ofrece? Por la pérdida de la centralidad de Dios en nuestra vida. La pérdida de la centralidad de Dios en nuestra vida. Versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, se llenó de orgullo. Por esta causa se olvidaron de mí. En el versículo 6 se nos dice cuál era la causa, en qué radicaba la causa de la nación de Israel, de su triste estado. Y era que ellos se habían olvidado del Señor. El Señor le dice, según la Reina Valera 1977, les di a comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. A pesar de que ellos eran un pueblo tan favorecido por Dios, llegaron a pensar que toda la prosperidad y el poderío que gozaban era el resultado de sus propias habilidades y esfuerzo. Dejaron de recordar que quien le había llevado a esa posición de prestigio donde estaban era Dios mismo. Ahora, en cambio, ellos tenían ideas novedosas acerca de la religión y acerca de la vida. Se llenaron de orgullo y ahora ellos tenían ideas más sabias que la de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero miren el versículo 3, como en el versículo 2, perdón, como dice: ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, todo obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros.
se entregaron a una vida de idolatría. Ellos pensaron que no había nada de malo en adoptar las prácticas idolátricas de otras naciones. Podemos adorar estos ídolos y no hay nada de malo. Yo me puedo mezclar con las naciones paganas y eso no me va a afectar. Eso era lo que estaba pensando la nación de Efraín. No importa que yo adore a Baal. Si yo adoro a Dios, no me va a afectar. No me va a afectar. Yo no me voy a contaminar. Así pensaban ellos. Y yo no sé, hermano, si usted ha captado el mensaje del profeta, pero lo que Dios está diciendo aquí en el versículo 6 es que la nación le había desplazado. Había desplazado a Dios del centro de su vida. Y en el centro de su vida lo que estaba entronizado era Baal, era la idolatría. Se había perdido la centralidad de Dios en la vida de la nación, en la vida de ellos como individuos también. Ahora ellos tenían otros sustitutos. Y esos sustitutos eran primero los ídolos, luego sus reyes. Miren cómo dice Dios más adelante. Te di rey, pero en el versículo 10, ¿dónde está tu rey para que te guarde en todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira, dice el Señor. Ellos se vanagloriaban y se jactaban de toda esta cosa. Eso era lo que estaba ocupando el primer lugar. Su poderío militar. Ellos querían tener estas cosas como sustitutos de Dios. Y nosotros leemos esto y pensamos, qué cosa tan insensata de parte de esta gente, de estos israelitas, adorando ídolos. Ellos estaban tratando de encontrar su identidad y la razón de su existencia en la adoración a Baal, en ídolos que ellos habían fabricado. Y nosotros pensamos, pero qué necios son. Pero la realidad, hermano, es que a nosotros nos pasa lo mismo que a Efraín. La única diferencia es que nuestros ídolos no son de plata o de madera, pero a final de cuentas son ídolos que hemos fabricado nosotros mismos. Y vivimos para estos ídolos, los vestimos, los elaboramos, les rendimos culto y ellos son la razón de nuestra existencia. Vivimos para ellos. Cuando estos ídolos no están en los altares de nuestro corazón, ¿sabe qué pasa? Vivimos amargados, vivimos decepcionados, porque la razón de nuestra existencia no es Dios, son estos ídolos. Y hay un teólogo llamado Thomas Ogden que lo dice con mayor elocuencia. Él dice, supongamos que mi Dios es el sexo, o mi salud física, o un partido político. Si alguna de estas cosas se ven amenazadas de forma real, me encuentro removido en lo más profundo. El sentimiento de culpa se intensificará en proporción directa con el grado de idealización idolátrica con que yo haya investidos unos valores finitos. Supongamos ahora que yo valoro, dice él como profesor, mi habilidad para enseñar y transmitir información de forma clara y comprensible. Si la claridad en la comunicación se ha convertido para mí en valor absoluto, patrón de todo otro valor, si sucede entonces que fallo a la hora de comunicar bien, me asalta entonces un sentimiento neurótico de culpa. La amargura se intensificará siempre que algo o alguien se interponga entre mi persona y aquello que busco con carácter de valor definitivo. Hermano, cuando nuestra identidad no está basada en Dios, abocan inevitablemente en las formas
más profunda de adicción, dijo Tim Keller. Cuando nuestra identidad no está basada en Dios, abocan inevitablemente a las formas más profundas de adicción. Otro teólogo dijo, solo caben dos elecciones, Dios o la idolatría. Si se niega a Dios, se pasa a rendir culto a las personas, a las cosas del mundo, pensando que no son más que eso, cuando en realidad el caso es que aún no siendo uno consciente de ello, se busca en todos esos sustitutos los atributos de la divinidad. Hermano, ¿qué es lo que quiero destacar? Que una vida no centrada en Dios acaba en el vacío. Y nosotros vivimos buscando sustitutos de Dios. Nosotros hemos desplazado a Dios del centro de nuestra existencia, como lo hizo Efraín, como lo hizo la nación de Israel. Y el resultado de eso es una vida vacía, una vida sin sentido, una vida que cuando yo no tengo a mi lado aquella cosa para la que yo trabajo, esos ídolos para lo que yo trabajo, para lo que yo vivo, siento que mi vida no tiene sentido. Hermano, si Dios no es el centro de tu vida, lo serán tus hijos, lo será tu matrimonio, lo será tu esposo, lo será tu trabajo, lo será alguna adicción, algún pecado, cualquier cosa que tú elijas. Pero siempre que nosotros desplacemos a Dios del centro de nuestra vida, vamos a desembocar, vamos a terminar en la idolatría igual que Israel. Hermano, la razón por la que la iglesia Templo Bíblico de Pedro Brand vive tan enfocada en sí misma, cada quien enfocado en sí mismo, la razón por la que a la hora de cualquier servicio en la obra del Señor se hace tan difícil encontrar hermanos responsables, hermanos que quieran servir. ¿Usted sabe por qué es? Es porque Dios ha sido desplazado del centro. La gente tiene otras cosas más importantes que hacer en su vida. Hay cosas más importantes a las cuales yo tengo que dedicarle tiempo. Yo tengo cosas más importantes que hacer que ensayar en un coro de la iglesia. Yo tengo cosas más importantes que hacer que visitar enfermos. Yo tengo cosas más importantes que hacer que leer la palabra de Dios, que discipular a un nuevo creyente. Yo tengo cosas más importantes que hacer que orar con otros creyentes, que animarlos en la fe. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Y saben qué es lo que ha pasado, hermano? Hemos desplazado a Dios del centro de nuestra vida. Ellos se saciaron, dice el Señor. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorberbeció su corazón. Se volvieron arrogantes. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de mí. Ah, no, yo voy los domingos a la iglesia. Así como comienza, hermano. No, ya la actividad de jóvenes, eso no es para ti. Las actividades de dama, eso no es para ti. Estudio bíblico, eso no es para ti. Tú superaste el status quo de reunirte, durante la semana. Tú tienes cosas más importantes que hacer, a las cuales dedicarle tiempo. No es verdad, hermano, que así es como pensamos, que tú tienes cosas más importantes en las cuales invertir tu dinero que en la obra del Señor. Así viven muchos creyentes. Y después se juntan en la iglesia, están hablando con algún hermano y ellos dicen, para mí Dios es lo más importante. No hay nada más importante que Dios en mi vida. Mentira, hermano. Dios sabe que es mentira. Que lo más importante en tu vida es tu ego, tu orgullo, sentirte bien. Que lo más importante en tu vida son los ídolos que tú has edificado. Dios lo sabe. Hermano, y esa es la razón
por la que no puede nacer a la vida de Dios. Esa es la razón por la que no te has colocado en la posición de ser alumbrado. Eres como un hijo no sabio que hace tiempo que debió colocarse en el útero materno para que Dios lo para que nazca de nuevo, pero no puede nacer porque se resiste. Porque se resiste a causa de su pecado, porque no quiere arrepentirse de su pecado. Es eso lo que el Señor está diciendo. Hermanos, nosotros acabamos de pasar un año y estamos comenzando un año nuevo. Hay creyentes que vienen arrastrando durante todo el año. Venimos arrastrando cosas en nuestra vida, con las cuales duramos luchando todo el año pasado para desprendernos de eso y nada. Y lo que Dios nos está diciendo aquí a través de Oseas, capítulo 13, versículo 13, es, hermano, la oportunidad puede terminar para ti, puede terminar de manera desastrosa. Tú puedes tener un final desastroso, porque la oportunidad se acaba. La oportunidad puede... No hay manera, hermano, que nazca la vida de Dios si Dios es quitado del centro de tu vida. Así que, en primer lugar, el primer obstáculo que nos impide nacer a la vida de Dios es la pérdida de una vida consistente con nuestra fe. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Era exaltado en Israel en el pasado, un pasado muy promisorio. Segundo lugar, la pérdida de la centralidad de Dios en nuestra vida. Y el tercer obstáculo que nos impide nacer a la vida de Dios es la incapacidad para entender nuestra propia crisis espiritual. La incapacidad para entender nuestra propia crisis espiritual. Versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Me encanta cómo lo traduce la Reina Valera 1977. Voy a destruirte, Israel, porque está contra quien te ayuda. ¿Por qué te voy a destruir, Israel? Porque está contra quien te ayuda. Tú te has puesto en contra de mí, lo que Dios le está diciendo. Si lo que nosotros hemos visto hasta aquí, mis hermanos, es grave, peor aún es lo que se describe en esta nueva sección. La nación era incapaz de comprender, de discernir su propio estado espiritual delante de Dios. Dios le está diciendo, voy a destruirte. La catástrofe de la nación estaba a la puerta. Dios estaba al punto de destruir la nación. Y la nación no era capaz de ver dónde radicaba la causa de su inminente destrucción. La ruina de la destrucción se produciría porque el pueblo había rechazado la única fuente de ayuda. Su peor enemigo eran ellos mismos. El problema no radicaba en ningún otro lado. Y lo que Dios está haciendo en todo el capítulo es justamente mostrarle a Israel que su gran problema era la idolatría, que ellos le habían dado la espalda a Dios, pero ellos están ciegos, ellos no ven qué de malo tenía esto. Y ellos seguían aferrados a sus propias ideas, a sus propios métodos. Mire que dice en el versículo 1, al final. Mas pecó en Baal y murió. ¿Cuál es el problema? La idolatría. Pecó en Baal y murió. Ellos no lo percibían así.
Más adelante nos sigue diciendo el texto, versículo 10, ¿dónde está tu rey para que te guarde en todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? ¿Qué era lo que la nación estaba entendiendo? ¿Qué era lo que la nación pensaba? ¿Qué fue lo que ellos llegaron a entender? Que ellos lo que necesitaban era ejército más fuerte. Nuestro problema radica en que nosotros no tenemos un rey como las demás naciones. Si nosotros tenemos reyes como las demás naciones, entonces va a ser diferente. Nuestro problema radica en que nosotros no tenemos un Baal. Nuestro problema radica en muchísimas cosas que ellos se habían inventado. Y eso pasa muchas veces, hermano, contigo y conmigo. Somos incapaces en nuestra crisis espiritual de discernir cuál es nuestro principal problema. Y Dios está diciendo, tu principal problema es que le ha dado la espalda al único que puede ayudarte. Hermano, le damos la espalda a Dios, dejamos a Dios de lado en nuestra vida y después estamos tratando de buscar la solución a nuestro problema en otro lado. Nuestro problema lo van a resolver los políticos. Yo estoy mal, es porque este gobierno está malo, este es un gobierno malo. Esta gente no boronean a los de abajo y la economía se me ha caído. Es por eso que estoy mal. ¿Usted sabe por qué que nuestro matrimonio está mal? Porque mi esposo no ha querido que nosotros vayamos a un psicólogo, a un terapeuta familiar, a un terapeuta familiar. Es por eso que mi matrimonio está mal. ¿Tú sabes por qué yo no voy a la iglesia? Porque en la iglesia hay muchos hermanos que ellos se creen que son la única Coca-Cola del desierto, ellos no saludan a nadie. O yo no voy a la iglesia porque ahí hay hermanas que son así o de cual manera. Es por eso que yo no voy a la iglesia. Yo soy como soy, yo tengo la razón, yo sé la causa por la que yo soy, pero al final de cuentas Dios está diciendo que la razón por la que tú estás deteriorado, hermano, es porque tú le has dado la espalda a Dios. Hermano, medítalo. Tú estás orando, tú estás estudiando la palabra de Dios como tú lo hacías al principio. Hermano, tú te estás tomando en serio las cosas de Dios. Tú lo estás haciendo. Hermano, Dios le está diciendo a la nación de Israel que ellos eran sus peores enemigos. Ellos se llenaron de orgullo, se volvieron arrogantes, le dieron la espalda a Dios. No había más hacia dónde mirar. El problema estaba en ellos mismos. Ellos seguían aferrados a su idolatría. Y por más que Dios le enviaba profetas y le decía que renunciaran, ellos no hacían caso. No, pero Baal, no, ¿y qué tiene eso de malo? Nosotros seguimos adorando a Dios. Y seguían aferrados a su pecado, a la idolatría, y lo hacían y aplicaban todo su corazón y su arte a eso. Mire, versículo 2. Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen al becerro, y hacían el ceremonial y todo, y había que besar esas figuras que ellos hacían. Pero mi problema no es Baal. Mi problema no es la idolatría, son otras causas. Dice Richard Baxter,
Usted no quiere arder en el infierno, pero quiere vivir en los pecados que encienden sus llamas. Usted no quiere ser atormentado para siempre, pero quiere hacer las cosas que resultarán en ello. Es como si usted fuera a decir: deseo beber este veneno, pero no quiero morir. O quiero lanzarme desde la azotea de un edificio, pero no quiero matarme. O quiero clavarme este puñal en el corazón, pero no quiero quitarme la vida. O quiero incendiar mi casa, pero no quiero que se queme completamente. Los impíos son igualmente necios, queriendo vivir su vida sin Dios, pero no quieren llegar a su fin sin Dios. Pero están ignorando la ley divina de la causa y efecto. La persona que toma veneno debería admitir: quiero matarme, porque eso es lo que sucederá. Aun si disfruta el sabor, no pensando que fuera veneno, el resultado sería el mismo. En la misma forma, si usted ha decidido ser egoísta, inmoral, deshonesto o mundano, debería decir: quiero ser condenado, porque seguramente lo será, a menos que se vuelva a Dios. ¿No condenaría usted la necedad de alguien si dijera: quiero cometer un crimen, pero rehúso sufrir las consecuencias? La persona que dice: quiero seguir viviendo una vida pecaminosa, debería decir: quiero ir al infierno. Lamentablemente, eso era lo que la nación de Israel estaba haciendo. Se conducían inexorablemente a la condenación. Dios le está diciendo: voy a destruirte. ¿Y por qué voy a destruirte? Porque me ha dado la espalda, te ha vuelto a los ídolos. Ellos eran incapaces de ver el juicio de Dios que vendría sobre ellos. Versículo 7, perdón. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un león en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, más en mí está tu ayuda. Más adelante, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. La mayoría de las traducciones traducen este versículo en interrogante. El profeta no está aquí describiendo que Dios se iba a volver en misericordia a la nación de Israel, sino más bien en juicio, como traduce la Nueva Versión Internacional y también la Reina Valera 1960, que traduce: ¿habré de rescatarlo del poder del sepulcro? Son preguntas retóricas. No. ¿Lo redimiré de la muerte? No. ¿Dónde están? Y es como si Dios aquí estuviera invocando al infierno, a la muerte, para que vengan sobre la nación. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? En interrogante. Vengan, que no les tendré misericordia. Así que lo que Dios está diciendo es que una nación que se resiste a nacer a la vida de Dios, ese hijo rebelde que no quiere arrepentirse, que no quiere nacer, inexorablemente sería destruido, sería condenado. Y Dios está invocando las plagas, Dios está invocando la muerte para que vengan sobre ellos, porque Dios iba a detener su misericordia hacia ellos y los iba a castigar. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se lanzará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Se secará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres embarazadas serán abiertas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No hay maneras que nos vaya bien, que terminemos bien, alejados de Dios,
por el camino de pecado, hermano, no vamos a prosperar. Eso es lo que Dios está diciendo. Hermano, no podemos seguir una vida de pecado sin hacer un acto en nuestra vida y arrepentirnos de nuestro pecado. Hermano, no confíes en que yo soy cristiano y la salvación no se pierde. No te confíes en eso. Porque si vives una vida de pecado y tú estás pensando así, toda la evidencia indica que tú no has nacido de nuevo. No piense así, hermano. El Señor nos advierte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y que el Señor les dirá, nunca os conocí. Es que la vida nueva, la vida de arrepentimiento, es una vida transformada, una vida cambiada, una vida que huye del pecado, una vida que anhela la vida de Dios, las cosas de Dios. Y si eso no es una realidad en tu vida, hermano, es porque no ha habido nuevo nacimiento. Ellos eran incapaces de percibir la seriedad de sus pecados delante de Dios. El Señor dice en el versículo 12 que los pecados de Efraín estaban guardados. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado es guardado. La idea es de algo que se selló y que está ahí reservado para el juicio final. Lo que Dios está diciendo es, mira, yo no me he hecho el desentendido con tu maldad, con tu idolatría, con tu pecado. Yo los tengo presente y a menos que haya un arrepentimiento verdadero, no hay maneras que escapes de mi mano. Eso es lo que Dios está diciendo, hermano. Y eran incapaces de reaccionar también a la disciplina divina. Con la figura que iniciamos, hermano, del versículo 13, los dolores de parto de aquella mujer que estaba a punto de dar a luz son dolores súbitos y violentos. Si no cumplen su propósito, el resultado es la muerte. Si cuando estos dolores comienzan en la mujer, si el niño no ha bajado, acuérdense que no había, como decía, cesárea en aquella época, no había forma de sacarlo de ahí. Iba a terminar en la muerte del niño y probablemente en la muerte de la madre. Pero eso no iba a terminar bien. Y lo mismo sucede con la disciplina divina. Si no da como resultado el arrepentimiento del pecador, conduce a su destrucción. Hermano, si Dios te ha hablado por diferentes medios, si Dios ha tratado contigo, está tratando contigo, cerrándote puertas, si toda cosa que tú emprendes y te está yendo mal y tú te estás dando cuenta de esta situación, hermano, recapacita, no siga por ese camino de pecado. No continúe en esa vida apartado de Dios, porque lamentablemente si tú no reaccionas a la disciplina divina, tú vas a terminar mal. Hermano, a veces decimos, va a terminar mal allá en el infierno, y eso es cierto. Porque una gente que no se arrepiente, lo que la Biblia dice que terminará en la condenación eterna. Hermano, aquí también les va mal, porque el camino de los transgresores es duro. Y hay muchas cosas, hermano, que Dios envía en nuestra vida para que reflexionemos. Calamidades, enfermedades, problemas familiares, problemas con nuestro trabajo, problemas con relaciones cercanas, que no nos llevamos bien con nadie, situación de ánimo inestable, muchísimas situaciones que vienen a nuestra vida y no reflexionamos. ¿Qué es lo que me pasa? Es que me he alejado de Dios. Esa es la razón, hermano. Te has alejado de Dios. ¿Qué es lo que te pasa? Vuélvete a Dios. Y es con eso que concluimos, hermano. Capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más iremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, yo sanaré. Ahora sí, dice Dios, tendré misericordia de ti. Si viene arrepentido, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermano, en Ezequiel capítulo 33, verso 11, Dios había declarado: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si te pierdes, dice el Señor, no es porque yo lo deseo. Si te pierdes, no es por mi culpa, porque yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que te vuelva a mí, dice Dios. Hermano, ¿por qué queremos enfrentar el juicio de Dios? ¿Por qué queremos seguir una vida de desobediencia? Si sabemos que a final de cuentas eso nos va a destruir, que eso va a arruinarnos la vida, que tú puedes terminar en el infierno. Hermano, el único medio para nacer a la vida de Dios es el arrepentimiento. Y arrepentirte implica que tú vienes con tus pecados ante la presencia del Señor y reconoce que ellos son la causa de tu ruina espiritual y que tú estás en la disposición de abandonarlo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado ha caído. Tú no has caído por ninguna otra causa. Tú no has caído por la iglesia. No es la iglesia el problema, eres tú. Tú no has caído porque tus amigos, no, hermano. Has caído por tu pecado. Que mis amigos me arrastran. Es que los hermanos me provocan. Es que mi esposo o mi esposa me hace la vida imposible. Es que mi jefe es insoportable. Es que ese vecino, hermano, es terrible. No, hermano. Es que tú tienes un corazón pecaminoso que necesita arrepentirse y venir a los pies de Cristo y reconocer que tu problema es el pecado. Por tu pecado has caído. Está ahí claro, hermano. Por tu pecado ha caído. Y si no entendemos que la causa de nuestra miseria espiritual es el pecado, hermano, no vamos a prosperar. No me digas que tu problema es que tu esposa te habla mal, que es irrespetuosa, que tú eres... No, hermano. Es que tienes un carácter que tú necesitas llevar ante la presencia del Señor y arrepentirte de tu pecado. Es que tú tienes un corazón inclinado al mal. Es que tú tienes tu corazón vendido al pecado. Arrepentirte implica, hermano, más que un mero reconocimiento de tu culpa. El versículo 2 dice: llevad con vosotros palabras de súplicas y volvé a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es venir con actos visibles y tangibles ante la presencia del Señor, de que tú tienes la disposición de dejar tu pecado. No es decir, ya yo lo voy a dejar. Hermano, es que tú cambies de ahí en adelante. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que eso debe evidenciarse. Llevad con vosotros palabras de súplicas. Ve arrepentido, díselo al Señor. Vuelve a Dios y dile: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y el arrepentimiento, hermano, implica el reconocimiento de que no hay otra fuente de ayuda que no sea Dios mismo. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Hermano, la ayuda no te la va a dar cuando tú tengas más cuarto.
Tú no vas a cambiar cuando tú tengas un mejor trabajo, cuando tu situación económica cambie. Tú vas a cambiar cuando tú entiendas que tu problema se resuelve cuando tú vengas con tu pecado a Dios. Es Dios, hermano, y nadie más quien debe tratar con tu corazón. Y si tú no dejas que Dios trate con tu corazón, no hay esperanza para ti. Desde el versículo 1 del capítulo 14, eso es lo que dice el Señor: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuélvete a Dios. Y quiero concluir con un llamado a los inconversos. Amigo que está aquí, el arrepentimiento es una oportunidad que Dios nos da y tú debes aprovecharla ahora. El Señor dice en esta imagen que hemos estado usando en este capítulo que si el niño no nace a tiempo, puede morir. La nación de Israel estaba en riesgo de morir porque no quería aprovechar la oportunidad del arrepentimiento, y contigo no será diferente. Si tú desprecias la oportunidad que Dios te ofrece, va a terminar en la muerte eterna. Y una vez más concluyo con Buster, que dice: la persona que rehúsa comer debería decir: rehúso vivir, a menos que se haya encontrado alguna manera para vivir sin comer. La persona que cae en aguas profundas y rehúsa recibir ayuda del rescate debería decir: quiero ahogarme. De la misma manera, si usted rehúsa escuchar lo que Dios dice o rehúsa usar los medios de salvación que Dios ha provisto, debería decir: quiero ser condenado. Porque si usted ha encontrado un camino para ser salvo sin ser cometido, entonces ha hecho algo que nadie jamás había hecho. No hay manera, amigo. No hay manera, hermano. Tenemos que venir ante la presencia del Señor, humillado, arrepentido de nuestros pecados, y pedir al Señor que cambie nuestra vida, que nos ayude, hermano, a vivir una vida consecuente con nuestra fe, que nos ayude a mantenerle centrado en nuestros corazones y que nos dé la sensibilidad necesaria para nosotros percibir cada día, cada momento, las crisis, nuestras crisis espirituales, para que inmediatamente nosotros veamos alguna señal de que nuestra fe está decayendo, se está debilitando, nosotros podamos reaccionar y aplicar los correctivos del lugar. Señor, gracias.